Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Comenzamos aquí un nuevo hilo de las parcas. Hola Flor, ¿cómo estás, Nadia? Muy bien, re contenta porque la verdad vamos a tener un programa, creo que lo estoy palpitando, va a ser excelente el programa de hoy. Vamos a recibir a Milagros Larrea, ella es comunicadora y estuvo trabajando con la excusa de hacer su tesis. Hizo un trabajo muy interesante en la unidad 3, en la cárcel de mujeres de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Decimos de excusa porque siguió trabajando después de eso y la intención es poder continuarlo. Hicieron mucho material, ¿no es cierto? Sí, también hicieron un podcast que se llama Ecos Intramuros, donde hay 5 personas que están en contexto de encierro que contaron parte de su historia. Así que, bueno, una de las recomendaciones que ya les dejamos de este programa es que después se vayan a Spotify a escucharlo, pero creo que más que escuchar eso, podemos esperar un ratito y ya viene Milagros a sentarse con nosotras para charlar, ¿no? Estaba adelantando demasiado, vamos a dejarlo acá, enseguida venimos con todo el desarrollo del programa. Bueno, estamos nuevamente acá con nuestra invitada, Milagros Larrea. Mili, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, me encanta estar acá. Recién decía que parece una sobremesa y me siento re cómoda, todavía no empezó a amar con qué me sorprende. Bueno, esperemos que sigamos así hasta el final del programa. Ojalá que sí. Mili, ¿sabes que hay una pregunta que le hacemos a todas las personas que nos visitan? Que es, ¿quién sos? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo soy Milagros, soy comunicadora social, soy mujer, soy pampeana y diría que soy una persona bastante curiosa, que es lo que por ahí me lleva a tener la corta experiencia que hoy tengo. Y siento que en base a eso me hice como comunicadora, que tengo un interés genuino en las experiencias, en las historias de las personas con las que hablo. Siempre encuentro algo, alguna particularidad, algo especial. Y eso también me lleva a ser bastante sensible, a abrirme hacia vulnerabilidades de otras personas, en especial de otras mujeres. Y también a fortalecerme de esas vivencias, de esas historias. Así que eso, un poco así soy. Bueno, venía Qué hermoso, por ahí, porque justo de todo esto queremos hablar. Exactamente. Esa era la intención de poder conversar acerca de qué fue lo que te llevó a involucrarte con mujeres que están en contexto de encierro, ¿no? Porque fueron varias mujeres con las que estuviste trabajando. Exacto, sí. Yo cuando tenía 20 años, hace varios años atrás, me surge una propuesta de una docente. Yo había rendido hace re poquito un examen final bien y la profe me dice, mira, lo rendiste bien, tenés la materia fresquita, te invito a esto. ¿Y qué era esto? Para mí era un mundo súper nuevo y desconocido, como la mayoría de las personas creo que en la universidad no han tenido prácticas de este estilo. En ese sentido soy una beneficiada o bendecida, mejor dicho, me siento así a veces. Y bueno, me invita a ser tutora de pares de una mujer que estaba estudiando una materia universitaria en la cárcel. Y ahí fue como el primer inicio, porque después me gustó tanto, me generó tanta curiosidad, tanto interés, que me sumé a otros proyectos y programas y generé yo mis propios proyectos también. ¿Y qué fue eso que te atrajo? En primer lugar diría que lo desconocido, quería saber más, y después que encontré un espacio donde la palabra tiene un valor, la comunicación tiene un valor, creo que se magnifica mucho más que en otros contextos a los que estamos habituadas quienes estudiamos comunicación o nos desarrollamos en ese área. Las personas que habitan la cárcel tienen mucha necesidad de expresarse, de hablar, y valoran cada segundo, cada palabra, cada momento que se le propicia. Entonces, en especial las mujeres tienen mucho para contar, y yo tengo experiencia en otros contextos con hombres, con menores de edad, en el IPES, en el Instituto Provincial. Entonces, pero bueno, donde más me desarrollé y donde más pude abrirme hacia ese espacio fue en la cárcel de mujeres, en la unidad número 13 del servicio penitenciario, así que sí. Mili, nos estás contando que sos comunicadora. ¿Cómo juega esta idea de la libertad de expresión trabajando justamente en un contexto de encierro? Bueno, es algo diferente. Diferente porque yo hace poco que hice mi tesis, me costó mucho encontrar material que se vincule a los contextos de encierro y a la libertad, o a la libertad de expresión, a la comunicación desde una perspectiva de derechos en esos lugares. Y es muy profundo porque creo que tiene que ver con, justamente ya te lo dije, los derechos, la libertad de expresión en esos lugares donde, como dice Rita Segato, en la cárcel se carece de muchas cosas. Una de ellas es la carencia de la palabra. Hay un enmudecimiento en general, y por eso yo decía que se considera un valor fundamental la palabra, el uso de la palabra y los espacios que se pueden generar colectivos. Y la libertad de expresión en un contexto de encierro es
llegar como a un gran logro. Para mí, que las personas que están encerradas, que conviven en aislamiento a causa de un delito, ¿no?, que lleguen a esa libertad de expresión es un logro de la institución y de las instituciones públicas que se ponen en juego, porque está la cárcel, está la universidad. Entonces todo es en materia de derechos. A eso no sé si te puedo responder bien la pregunta, sí, pero claro, en eso lo sintetizaría, digamos, es una comunicación pública. Y en este acercamiento con estas mujeres, ¿cómo fueron las primeras veces? ¿Había prejuicios? ¿Cómo entraste vos y cómo fue modificándose o no tu perspectiva? Sí, esa es una pregunta que una de las chicas me hace en uno de los podcasts que hicimos, en una acción de extensión que creé, de qué pensaba yo de Ecos Intramuros. Ecos Intramuros estamos hablando, sí, pueden encontrarla así en Spotify y escuchar los episodios, y ellas me preguntan qué pensaba yo de ellas, qué impresión tuve, y la verdad que fue raro para mí la primera vez que ingresé, porque me fui encontrando con sonidos extraños, como, no sé, por ejemplo, rejas que se cierran, llave, el sistema de la alarma, cuando pasas, voces por todos lados. Entonces ya es a nivel auditivo, a nivel sensorial, la experiencia es distinta a entrar a cualquier otro contexto, pero en particular no tuve tantos prejuicios, porque una vez que me puse a charlar es como si fueran mujeres, como si fuera estar acá. Se generaba un espacio que de a poco te olvidabas dónde estabas. A ver, la conversación llevaba a recordar que están detenidas, que sufren a raíz de su vida, y es lo que ellas cuentan, diversas vulneraciones a derechos o situaciones que hoy las tienen angustiadas, las tienen encerradas, las tienen un montón de situaciones, nunca te terminás de olvidar, ¿no? A eso voy, pero sí se genera con la palabra una distracción tal vez del lugar en donde está situada en esas 2 horas, 3 que puede llegar a estar ahí en un taller. Pero sí, fue para mí muy lindo, porque sí también desconstruí un montón de prejuicios en torno a mujeres detenidas especialmente, que se las considera malas, en general las malas madres, las malas mujeres. Entonces, al escuchar sus historias, no es que hay un comentario que me hicieron en un podcast, romantizan la violencia. Y bueno, nosotras discutimos ese comentario entre el grupo, y no es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? A través de las experiencias no buscamos justificar su detención o su delito, sino más bien al contrario, comprender un sistema en general que tiene que ver con otra cosa, no es con justificar, pero sí los actos llevan a las decisiones que ellas han tomado, sí, llevan a donde están ahora. Bueno, hace unos días también, unas semanas en realidad, tuvimos otra invitada que también tiene experiencia de trabajar con mujeres en contexto de encierro, y nos hablaba de toda esta idea de que ellas ya están cumpliendo una condena, y que entonces para ahí hay que intentar darles otras herramientas para que puedan mejorar su estadía en el espacio, y también, ¿por qué no?, el trabajo o su vida fuera de la cárcel. Totalmente, totalmente, porque las condenas no son para siempre. En algún momento esa persona, esa mujer va a volver a su familia, va a volver a la sociedad. Por eso es que el sistema penitenciario hace un tratamiento de la persona y un tratamiento colectivo también a través de estos grupos y a través de los programas de tratamiento, justamente para que esa persona pueda retornar en algún momento al medio social. Una de ellas, para mí, es súper importante, es la comunicación, porque es a través de la palabra que nosotros podemos poner en valor lo que sentimos, lo que vivimos, las vivencias, quiénes somos, y a partir de ahí cambiar. Si vos no podés expresar lo que sentís, no podés cambiar, y ahí está la comunicación en juego. Entonces, como así hay otras cosas, como el oficio, como el trabajo, como la salud, el bienestar a nivel físico, por eso hay deportes, bueno, es un todo. Diferentes niveles también que componen a las personas, que nos componen a nosotros, que estamos fuera, ¿no? Y que componen también a ellas dentro del espacio carcelario. Bueno, vamos a seguir en un ratito, ¿les parece? Les cortamos acá unos minutitos la conversación y enseguida regresamos con Mili para seguir charlando acerca de este tema que es apasionante, ¿eh? Muy bien, estamos de vuelta, seguimos aquí con Mili conversando acerca de su trabajo, no solo en la unidad 13, sino sabemos que también trabajaste en cárcel de hombres, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia, Mili? En realidad esa experiencia fue virtual, porque fue durante la pandemia, fue mi práctica profesional, pero igual pude mantener un contacto a través de cartas y de trabajos prácticos con hombres que estaban detenidos en la unidad número 4.
en el 2020 y fue una continuidad al trayecto educativo de esas personas. Estaban cursando la secundaria y como la escuela no podía tener clases presenciales, a través de Radio Nacional grabamos, y de la escuela que funciona ahí, que es la número 15, para Escuela para Adultos número 15, grabamos un programa radial de continuidad educativa, creo que era todos los viernes, no me acuerdo ahora el horario, el día y horario, pero más o menos así, y ellos podían, decir si entendían o no las materias, si dejaban comentarios para la radio, para sus profesores, sus docentes, así que estuvo muy buena esa experiencia, pero no fue presencial, no fue de manera presencial, fue virtual, pero sí. Qué bueno. Bueno, está bueno porque también es otra forma de darles voz y de hacerlos partícipes de un hecho social. Quiero volver un segundito a esto de los prejuicios que hablábamos antes, porque te preguntamos por los tuyos, pero Claro. ¿qué onda con los prejuicios de la gente respecto de tu actividad? O Cuando sea, la contabas. gente a tu alrededor, ¿qué te decían cuando vos le contabas, me voy a trabajar un par de horas a la unidad 13? Bueno, primero era si tenía miedo o no tenía miedo, después cómo me trataban, cómo recibían las clases, los talleres, las propuestas. Y también, bueno, siempre está la persona que cuando yo contaba sobre alguna chica, alguna cuestión que había pasado, alguna amiga, amigo, familia, lo que sea, me decían, ¿y por qué está presa? Y yo es como, no lo sé y no me interesa. Y así lo supiera, porque en algunos casos lo supe, porque ellas mismas te cuentan, o después te enterás, lo que sea, porque sale a la luz, digamos, en la conversación, en el momento, claro. Nada, no viene al caso. En general lo que ponemos en juego es otra cosa, tiene que ver con otras temáticas, con otras vivencias que, como les digo, tal vez ese trayecto de vida lleva a ese momento particular a nombrarlo, pero no es lo importante. Pero sí, hay muchos prejuicios de la gente y al escuchar las producciones que ellas hicieron, muchas personas nos felicitaron porque esta cuestión del delito no aparece en los podcasts, así que si lo quieren escuchar no lo van a encontrar. Claro. Pero está Claro, bueno. si lo que los motiva es la cuestión está como más morbosa de entender Exactamente, eso, vamos No se gasten. No se gasten en escuchar los podcasts. Si están buscando saber por qué esas mujeres están presas, no está y no va a estar, Porque le pero dejan interesa otra cosa. reducirlas al delito. No, exacto, Claro. exacto. Y que evidentemente si han hecho algo están pagando. Y o sea, además, Ellas eligen qué contar y no eligieron contar eso. Tal vez eligieron sin narrar su privación de libertad, cómo lo viven, hasta dónde llegaron, qué está pasando, pero la cuestión del delito no nos interesa. Además, yo creo que, que genera al oyente, a la persona que escucha, ya una predisposición a, bueno, estoy escuchando a una persona que hizo esto, ¿quiero escucharlo? No, eso no va a estar y va a hacer que te sientas sensibilizado de otra manera al escucharlo, así que para mí está bueno. está buenísimo. Y si tuvieras que resumir lo que te dejó esta experiencia. Un grupo de 5 mujeres, diría yo. 6, hay una chica que en el proceso se fue a su casa en libertad domiciliaria. Un grupo de 5 mujeres que me enseñaron un montón cómo compartir una historia, cómo hacerla propia, cómo resignificarla, cómo empatizar con otras personas, que aunque sean de diversos lugares, de diversos géneros, de diversas edades, aunque sean totalmente diferentes a nosotros y estemos en un lugar que no nos pertenece y no queremos estar, podemos hacerlo valer y aprender de las adversidades y fortalecernos de las vulnerabilidades, que es donde están los sentimientos más duros, como puede ser esto de dañar, crimen, odio, venganza y un montón de otras cosas. Así que al exponer lo más vulnerable creo que se calma toda la otra parte, o por lo menos se resignifica de otra manera. Así que eso fue lo que me dejó un poco la experiencia en comunicación en contexto de encierro. Bien. Qué lindo. Sabes que con todo esto que estamos charlando me surge una pregunta, porque parte de la idea de este programa es hablar de la libertad, ¿no? Y la libertad en diferentes matices. ¿Ellas compartieron con vos o compartían en el espacio por ahí cuál era su idea de libertad o los sueños de un claro. después? Sí, y esos sueños tienen que ver mucho con hacer todo lo contrario y cambiar su vida 360, y no solo la vida personal de cada una de ellas, sino el ámbito que las rodea, a su familia, a sus amistades, y ser mejor persona y proyectar cosas diferentes para quienes les siguen. O sea, muchas de estas, todas diría, son madres o incluso abuelas, y ese rol materno estereotipado que recae sobre ellas, recae de la manera de decir, bueno, yo no quiero que mi hija, que mi nieta o que mis sobrinas sean así o que pasen por esto. Entonces la libertad creo que para ellas también, más allá de proyectar cosas y sueños y ideales diferentes o ilusiones diferentes, tiene que ver con tomar sus propias decisiones
y una de estas cosas fue decidir qué contar, qué no contar de sus historias, me parece que fue en los podcasts. Y en base a esta experiencia, que entiendo ha sido exitosa para vos, ¿está la idea de poder hacer algo similar en algún momento en contexto de encierro? Sí, incluso potenciarlo. Bien. La idea es ampliarlo. Para este año había 21 inscriptas, querían sumarse un montón de chicas nuevas, al ver lo que las 6 compañeras hicieron. Entonces sí, la idea es proporcionar otras herramientas del lenguaje periodístico, como puede ser producir una revista o puede ser producir algún material audiovisual. Eso ya lo veo más complicado, pero vamos por la revista, vamos por lo radial, donde ellas tienen permitido mostrar su imagen, no mostrar su imagen, por lo menos para no identificarlas, no generar un estereotipo. Además, sí, es parte de... Pero sí, la idea es seguir potenciando los recursos que nos permite la comunicación y trabajar con más población. ¿Y la institución esto lo habilita, acompaña? Sí, estamos viendo de qué manera, porque hasta ahora yo era estudiante universitaria, después cambió la situación y bueno, tenía el financiamiento de la universidad pública para realizar estas acciones, estas intervenciones. Sí, entonces bueno, vamos a ver de qué manera, pero sí, el proyecto está, la institución le encantó y lo respaldó y lo acompañó muy bien. Bueno, vamos a estar atentas a ver si surge algo por ahí, pero no quiero que te vayas sin poder respondernos si para vos cambió tu idea de la libertad de alguna manera. Sí. Digo, a partir o a través de la experiencia. Sí, un montón, sí, totalmente. Yo antes capaz que no pensaba en libertad o no pensaba en las personas que estaban detrás de los muros, que incluso si vamos al caso están acá en plena ciudad, sí, centro, claro. Sí, pleno centro de Santa Rosa, y creo que nunca debía hacerme esa pregunta, nunca debí preguntarme por esas personas, porque mi situación de privilegio así lo hacía, pero hay muchas personas, o sea, son alrededor de más de 50 que están ahí, que viven ahí, que conviven, y la libertad para mí tiene un significado 100% distinto. A mí me pasó de estar en un taller y ir vestida como yo me he visto normalmente, como elijo vestirme, eso ya es un montón. Y me dijeron, ¿cómo me gustaría estar vestida como vos, poder ponerme esa ropa? Ya eso de elegir qué ponerte, de elegir qué vestir, elegir tu estilo, elegir qué decir, hablar acá, eso es un acto de libertad y creo que lo valoré mucho más desde las pequeñas cosas, así que sí, mi visión cambió 100%. Bien, qué bueno. Imagino que tenés un montón de anécdotas, ¿no? Sí. Ahora que contabas un poco esto de la ropa, debes haber ido con una mochila cargada, ¿no? De anécdotas. Sí, cada vez que volvía de la cárcel, al principio, escribía. A mí me gusta mucho escribir y escribía, una persona me recomendó en mi círculo que lo haga para no olvidarme de los pequeños detalles y escribí. Una bitácora. Exacto, de eso es mi trabajo final de la licenciatura en comunicaciones, mi observación partícipe y mi cuaderno de campo de contexto de encierro, así que sí. Yo escribí todo y tengo un montón de anécdotas. Por ejemplo, una vez grabamos un podcast en la iglesia porque el día que yo fui a entrar a grabar el podcast había un taller de murga. Imagínate. No, imposible grabar algo. Murga con, no sé, alrededor de 20 mujeres en contexto de encierro, con una necesidad de que esos cuerpos bailen y ensamblen, sí, claro. Y no, imposible. Así que nos tuvimos que ir a la iglesia, que es un lugar súper raro, porque es como que está dentro, es como un hueco, así que te vas metiendo. Y es chiquito y está en malas condiciones y bueno, me acuerdo de estar Jesús atrás mío, yo con los auriculares y grabando, y una historia súper fuerte y ella, yo, Jesús, todos llorando y encima al mismo tiempo como que querían venir a interrumpirnos pero no podían porque no sabían en qué momento de la grabación estábamos. Entonces, no, sí, tengo muchas situaciones, muchas situaciones que me han pasado que sí, que son súper curiosas, o sea, algunas más graciosas, otras más complicadas. Me imagino. Bueno, Mili, nosotras vamos a tener que cortar hilo por acá. Te agradecemos nuevamente por haber aceptado esta invitación y por la apertura también para hablar de todo esto con nosotras. Pero ustedes quédense ahí, vos Nadia también, quédate un segundito más. Enseguida venimos. Que ya volvemos.
Bien, Flor, y así llegamos al final del programa. Estuvo buenísimo, ¿no? La verdad, me encantó conversar con Mili y también aprender tantas cosas, ¿no? De una experiencia en contexto de encierro que yo ni me hubiera imaginado. Sí, planteábamos las preguntas un poco yendo para ese lugar, ¿no? Bueno, ¿qué onda dentro de la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Qué condiciones están? ¿Qué experiencias han vivido cada una de esas mujeres? Un poquito nos resumía, obviamente, desde el respeto y el cuidado de cada una de ellas, ¿no? Sí, también entendiendo que es una persona que participó haciendo una experiencia ahí, pero que no puede hablar en primera persona porque tampoco estuvo detenida, digamos, ¿no? Por un delito. Así que, por supuesto, son experiencias totalmente diferentes. Así es. Llegamos al final, ahora sí cortamos hilo acá. Agradecemos a nuestra casa, a Megafon. Sí, a Bergonzi, que nos dejó así de divinas y de iguales, porque también tenemos que agradecer a Olmac, que nos acompaña. Exactamente. Bueno, maquillaje, le mandamos un saludo grande a Ori. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotras. Esta vez no, pero el próximo programa ya va a estar acompañándonos. Y a Mica también le agradecemos por dejar tan bonito todo. Nosotras nos despedimos. Que nos sigan en redes. Eso excelente. No se pueden olvidar. Nos siguen en @elhilo_de_las_parcas. Muchas recomendaciones también desde ahí. Nos encontramos la próxima. Cortamos hilo. The pain will make me smile.